La Comisión Constitucional del Congreso de Diputados, en un nuevo sprint, atravesó el martes la barrera de los 100 artículos del texto de la Constitución. Los debates una vez más comenzaron con retraso. Emilio Atar Alonso, presidente de la comisión, volvió a advertirlo a los señores diputados. Iniciamos el debate con la impuntualidad habitual. Eran las 11 de la mañana del martes, día 6 de junio. Media hora antes, los 36 miembros de la comisión comenzaron a llegar al Palacio de las Cortes. Por esta puerta de la calle de Fernán Flor penetraron en el recinto. Es la puerta habitual de acceso al edificio. Allí sobre la pared una placa de bronce testifica que el inmueble se encuentra a 645,9 metros sobre el nivel del mar, tomando como referencia la ciudad de Alicante y por supuesto el Mediterráneo. Los debates de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, nombre completo de la comisión encargada del texto constitucional, se desarrollan en esta sala de la segunda planta del edificio. Fue sede provisional del Senado. Tiene una capacidad para 248 personas y en ella se ha instalado una tribuna para que los informadores puedan seguir cómodamente los debates. El primer artículo que abordó el martes la Comisión Constitucional fue el 85 relativo al referéndum, y con él iba a producirse un nuevo tipo de consenso con la exclusión de Alianza Popular. El texto primitivo, el redactado por la ponencia, consideraba 3 tipos de referéndum: el relativo a las leyes aprobadas por las Cortes y aún no sancionadas por el Rey, el referente a las decisiones políticas de especial trascendencia y el de la derogación de leyes en vigor. El diputado comunista, señor Soler Tura, defendió una enmienda a la totalidad. De los 3 supuestos enumerados para convocar referéndum, el señor Soler Tura consideraba que el primero y el último podían suponer un menoscabo de la soberanía del Parlamento y crear grandes conflictos entre el Rey, el Gobierno y el Parlamento. Por esta razón, el diputado comunista abogó por la fórmula segunda, es decir, la posibilidad de convocar un referéndum solo de carácter consultivo. Todos los grupos, menos Alianza Popular, aceptaron la propuesta. El señor Fraga Iribarne mantuvo la tesis de que la iniciativa popular para convocar un referéndum era muy importante y que hablar de soberanía del Parlamento, como lo hacía el señor Soler Tura, era situarse en el siglo XVIII. Sometido a votación el artículo 85 fue aprobado por 33 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención. El referéndum quedaba pues recogido en el texto constitucional solo con carácter consultivo para decisiones políticas de especial trascendencia. En cuanto a su convocatoria, la hará el Rey con referendo del presidente del Gobierno y previo debate del Congreso de Diputados. ¿Cuál es la opinión del experto acerca del texto del artículo 85 aprobado por la Comisión Constitucional? El texto del artículo 85, técnicamente mejorable, por cuanto en algunos aspectos quizá no se precisa cómo se ha de producir el debate anterior a una propuesta gubernamental de referéndum, tiene a mi juicio una importancia política grande. Como usted sabe, y posiblemente sepan también nuestros espectadores, con anterioridad el proyecto de la ponencia consideraba que debía haber en España un referéndum para aquellas leyes que el gobierno decidiese que había que contar con el apoyo de la población. Es difícil demostrar de una forma rápida que esta posibilidad de referéndum no es democrática en algunas ocasiones. Imaginemos una ley progresista elaborada por los partidos progresistas y que un gobierno conservador pretende que no se apruebe si no es con el apoyo de la opinión pública. Si la opinión pública históricamente no está suficientemente preparada para asumir el progresismo de esa ley, resulta que un sector amplio de la población puede tirar por tierra, ingenuamente, honradamente, una ley positiva para ese pueblo. Otro peligro que tenía el proyecto anterior es que se podía derogar una ley en vigor también por este procedimiento. Imaginemos que un estatuto de autonomía, se organiza una campaña de tipo patriotero contra ese estatuto. Se podía conseguir también que los españoles derogaran un estatuto de autonomía con toda la conflictividad política en este país. Creo, pues, que políticamente es positivo que no quede nada más que el sistema consultivo, la consulta política para cuestiones importantes. Por ejemplo, si los españoles quieren entrar en la OTAN o no, si los españoles quieren entrar en el mercado común o no. Este tipo de consulta me parece importante y esto sí que está reconocido por esta Constitución que estamos haciendo y que creo que va saliendo bastante bien. El resto de los artículos aprobados el martes, es decir,
Desde el 86 al 106 tuvieron el consenso general y solo 3 de ellos, el 95, 99 y 105, tuvieron votos en contra o abstenciones. Este paquete de nuevos artículos, 22 en total, hacen referencia a los tratados internacionales, al gobierno y a la administración y también a las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales. De ello se desprende que el presidente del gobierno será propuesto por el rey previa consulta con los partidos. El presidente así designado deberá someter su programa político al Congreso, a fin de que le otorgue la confianza y su cese puede producirse como consecuencia de un voto de censura parlamentario. El articulado aprobado el martes contempla también que el gobierno deberá cesar tras la celebración de elecciones generales, también en caso de pérdida de la confianza parlamentaria o por dimisión, fallecimiento o incapacidad de su presidente. Otro de los artículos, el 99, establece un supremo órgano consultivo en asuntos de gobierno y administración que será el Consejo de Estado. Estos 22 artículos aprobados el martes por la Comisión Constitucional responden a un modelo de monarquía constitucional europea. Efectivamente, los artículos que se han aprobado en estos días, últimamente, corresponden a la forma de relacionar el Parlamento y el Gobierno. Son, en definitiva, las reglas del juego entre las relaciones del Gobierno y los parlamentarios. Es el centro de la gran cuestión constitucional moderna de cómo asegurar unos gobiernos estables, unos gobiernos que gobiernen y que no estén a merced de las aventuras parlamentarias de un supuesto deseo de censurar o de hacer caer un gobierno, pero también respetando el principio de que es el Parlamento el que manda, es el gobierno el que debe hacer aquello que el Parlamento quiere, porque es el auténtico representante de la voluntad popular. Entonces, creo que la Constitución española en este punto es francamente buena. Responde, por supuesto, al modelo occidental. Yo diría que incluso lo exagera. Estoy convencido de que con esta Constitución difícilmente va a poder caer un gobierno. Va a hacer falta una alternativa de gobierno muy segura, muy fuerte y muy mayoritaria. No va a ser fácil que caiga un gobierno por un quítame allá, una cuestión de poca importancia. Y, por tanto, este país, que durante tantos años los enemigos de la democracia han insistido en que no debía existir la democracia porque los gobiernos serían inestables y caerían con facilidad, yo tengo que decir, desde el punto de vista estrictamente técnico, que con esta Constitución se asegura plenamente la estabilidad de los gobiernos y la posibilidad también de un gobierno eficaz, sin mengua del papel importantísimo de los parlamentarios. En sesiones de mañana y tarde el jueves la Comisión Constitucional aprobó 13 nuevos artículos y ahora sí que se ha entrado en la recta final. Si se mantiene el consenso, la próxima semana podría estar ultimado el proyecto de Constitución. La regulación de los estados de alarma, excepción y sitio abrieron los debates. Si bien fue el título sexto de la Constitución relativo al Poder Judicial el tema central de la sesión del jueves. El artículo 109, en su primer apartado, establece que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes e inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Los siguientes artículos abordan aspectos relativos a los errores judiciales, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo, al Ministerio Fiscal y a la Policía Judicial. Todos ellos fueron aprobados en un clima, si no de consenso general, sí muy distendido, lo que presume que se mantienen acuerdos previos a las deliberaciones en el seno de la Comisión. La cuestión más debatida se centró en el último de los artículos aprobados el jueves, el 119, relativo a las incompatibilidades en materia política y sindical de los jueces y magistrados. Mientras UCD y Alianza Popular abogaban por esta incompatibilidad, el resto de los grupos parlamentarios sostenían que debía eliminarse del texto la prohibición de sindicación y afiliación de jueces y magistrados. Sometido el artículo a votación, prosperó la postura de UCD y Alianza Popular. En este sentido, el artículo establece que los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos ni sindicatos, admitiéndose, sin embargo, la posibilidad de asociación profesional. Lo importante aquí se trata de garantizar la independencia del Poder Judicial respecto a los otros poderes, por una parte, y a las fuerzas políticas. Este segundo aspecto es el que comprendo que es muy complicado, muy complejo de suyo, y es el que comprendo que produjera bastantes intentos de enmienda y de observaciones en la discusión parlamentaria. Realmente el declarar a los jueces independientes del Ejecutivo
aparte de ser un problema muy antiguo y una cuestión que tiene ya sus soluciones preestablecidas, es relativamente fácil. Pero el declararlos independientes de todo condicionamiento político es realmente un problema grave. Se señala también en esta regulación del Poder Judicial la unidad jurisdiccional, exceptuando naturalmente la militar. Esta es una vieja cuestión que ha sido reiteradamente solicitada, como sabemos, en la atención de la oposición española durante años, y que, a mi juicio, era obvia únicamente con el problema que pudiera plantearse del exceso de trabajo que viene a recaer sobre los órganos jurisdiccionales al establecerse una sola jurisdicción, y aparte de la que ya tienen de suyo. Y, por último, considero que es importante, y me explico las tensiones que hubo en el seno de la Comisión, la participación del pueblo, que según expresión ambigua consagra el artículo 117. En efecto, algunos miembros de la Comisión parece que por una parte vieron la posibilidad del jurado y por otra parte vieron la posibilidad de unos tribunales populares de triste memoria en la historia política española. Y en efecto, el jurado, que ha tenido reconocimiento desde la Constitución de Bayona, incluso la Constitución de Cádiz, la Constitución non nata de 1856, la Constitución de la Primera República de 1873, por supuesto también hay una alusión en la Constitución de 1969, se ve consagrada dentro de la Constitución de la Restauración, la de Cánovas del 76, se ve consagrada por una ley especial de 1888 que establece el jurado. Sin embargo, el jurado da muy mal resultado realmente en la práctica judicial española y se produce la situación curiosa de los jurados profesionales. La gente, digamos, honesta, rehúsa participar en los jurados y los jurados vienen a recaer los puestos de jurado en personas que casi viven de la el módico estipendio que entonces se dedicaba a compensar estos menesteres. Algo análogo a ese halo de presuntos testigos falsos que a veces rodeaba los juzgados españoles dispuestos a jurar en falso y prestar su testimonio a quien le pagara adecuadamente. La próxima semana, tras poco más de un mes en los debates de la Comisión Constitucional, los españoles tendremos, casi con toda seguridad, el proyecto de nuestra futura Constitución. A partir de este momento se entrará en una nueva fase, los debates en el Pleno, como antesala del referéndum en el que todos podremos decir la última palabra sobre la Constitución.